En un valle profundo, escondido y silencioso de la Sierra Mexicana, vivía un hombre llamado Don Aurelio. El hombre más rico de San Nicolás de las Manzanas, dueño de hectáreas de huertos frutales, de ganado bien alimentado y de la casa más grande del pueblo, una casona de piedra con portones de madera tallada que siempre permanecían cerrados. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Aurelio era también el hombre más pobre del mundo, porque su corazón estaba seco, vacío y lleno de espinas. La gente del pueblo le tenía miedo y respeto, pero nadie le tenía cariño. Cuando pasaba por la plaza con su caballo negro y su mirada severa, las conversaciones se detenían, los niños dejaban de jugar y hasta los perros callejeros se apartaban de su camino. Aurelio vivía convencido de que todos querían robarle, de que la gente era ingrata y de que la única forma de sobrevivir era siendo duro como el acero. El que da, se queda sin nada, solía refunfuñar mientras contaba sus monedas de plata a la luz de una vela solitaria en su inmenso comedor vacío. Pero la vida, que es la maestra más sabia y paciente enviada por Dios, tenía preparado un plan para derrumbar las murallas de aquel hombre. Una noche de tormenta, de esas que hacen temblar la tierra y rugir el cielo, Aurelio escuchó un golpe débil en su puerta. Pensó en no abrir, pero algo en el sonido, quizás la fragilidad del golpe, le despertó una curiosidad extraña. Al abrir el pesado portón, no encontró a un ladrón ni a un socio de negocios, sino a un viajero anciano, empapado hasta los huesos, con una barba blanca y larga y unos ojos que brillaban con una paz inexplicable a pesar del frío. El anciano no pidió dinero, solo pidió un rincón seco para pasar la noche. Aurelio, movido por un impulso que no reconoció como suyo, lo dejó entrar y le ofreció un plato de sopa caliente. A la mañana siguiente, cuando Aurelio despertó, el anciano ya no estaba, se había marchado tan silenciosamente como había llegado, pero sobre la mesa del comedor había dejado un pequeño cuaderno de tapas de cuero gastadas, con una nota escrita con letra elegante que decía: para don Aurelio, el hombre que tiene todo menos lo que importa, aquí te dejo el mapa para encontrar el tesoro que tu alma busca desesperadamente. Aurelio, escéptico y gruñón, abrió el cuaderno pensando que sería algún reclamo o una tontería, pero lo que encontró escrito en la primera página lo dejó helado, porque parecía que el libro le hablaba directamente a él. La primera enseñanza decía: ama a tu prójimo como a ti mismo, trata a los demás con el respeto y amor con que te gustaría ser tratado, porque el mundo es un espejo. Aurelio leyó aquello y soltó una risa sarcástica. ¿Amar al prójimo?, pensó. ¿Amar a Gervasio, el vecino que deja que sus gallinas se metan en mi jardín? ¿Amar al panadero que siempre me cobra caro? Cerró el libro con fuerza, decidido a tirarlo al fuego, pero ese día, cuando salió al mercado, algo extraño sucedió. Vio a Gervasio, su vecino, luchando por cargar un costal de maíz que era demasiado pesado para sus fuerzas. Aurelio estuvo a punto de pasar de largo, como siempre hacía, pero la frase del libro le retumbó en la cabeza: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Con un suspiro de resignación, Aurelio se bajó del caballo y, sin decir una palabra, levantó el costal con sus brazos fuertes y lo subió a la carreta de Gervasio. El vecino se quedó petrificado, con la boca abierta, esperando un insulto o un cobro, pero Aurelio solo se sacudió el polvo y siguió su camino. Esa noche, por primera vez en años, Aurelio no cenó con el estómago lleno de bilis, cenó con una extraña sensación de ligereza en el pecho. Intrigado, abrió el cuaderno en la segunda página y leyó: perdona a los que te han ofendido, el rencor es un veneno que te tomas tú esperando que muera el otro. Aurelio sintió un golpe en el estómago. Llevaba 20 años sin hablarse con su hermano menor, Felipe, por una disputa de tierras absurda. 20 años de odio, de evitarse en la iglesia, de cruzar la calle para no verse. El orgullo le decía él te ofendió primero, pero el libro decía libérate. Al día siguiente, con las piernas temblando más que si fuera a una guerra, Aurelio fue a la casa de Felipe. Cuando su hermano abrió la puerta y lo vio, se puso a la defensiva, pero Aurelio, con la voz quebrada y los ojos bajos, dijo: Felipe, ya estamos viejos y la vida se nos acaba. Te perdono por lo que pasó y te pido perdón por mi dureza, no quiero morirme siendo tu enemigo. Los dos viejos lloraron abrazados en el porche, y en ese abrazo, Aurelio sintió que una mochila de piedras de 100 kilos se le caía de la espalda. Entendió entonces que el perdón no era un regalo para Felipe, era un regalo para él mismo.
Con el paso de los días, el cuaderno se convirtió en su guía, en su brújula. La tercera enseñanza le decía: sé humilde y compasivo, ponte en los zapatos de los demás. Aurelio, que siempre caminaba con la barbilla en alto, empezó a detenerse a escuchar. Escuchó a la viuda que no podía pagar la renta, y en lugar de echarla, le perdonó la deuda. Escuchó al peón que tenía un hijo enfermo, y en lugar de regañarlo por llegar tarde, le dio dinero para las medicinas. Descubrió que la humildad no lo hacía menos hombre, lo hacía más humano. Pero la prueba más difícil llegó con la cuarta enseñanza: practica la paciencia y la tolerancia. Aurelio era un hombre de mecha corta, que explotaba por cualquier cosa. Un día, un niño del pueblo rompió accidentalmente una de sus ventanas con una pelota. El viejo Aurelio sintió la furia subirle por el cuello, listo para salir a gritos y amenazas, pero recordó el libro. Respiró hondo, 1, 2, 3 veces, hasta que el fuego se apagó. Salió, vio al niño aterrorizado y, en lugar de gritar, le dijo con voz tranquila: ten más cuidado la próxima vez, hijo, los vidrios se rompen, pero el miedo tarda en curarse. El niño sonrió aliviado y Aurelio descubrió que la paciencia era una forma de poder mucho más grande que la ira. La quinta enseñanza lo llevó a mirar hacia afuera: vive en armonía con la naturaleza, respeta la creación de Dios. Aurelio miró sus huertos, que explotaba sin piedad usando químicos fuertes para sacar más ganancia, matando la tierra poco a poco. Decidió cambiar, empezó a cuidar el río que cruzaba su propiedad, dejó de talar los árboles viejos solo por madera y empezó a plantar flores para las abejas. Y la naturaleza, agradecida, le respondió con las frutas más dulces que jamás había probado, recordándole que la tierra es prestada, no nuestra. La transformación de don Aurelio era ya el chisme principal del pueblo. Nadie podía creer que el ogro se estuviera convirtiendo en un santo, pero él seguía adelante, guiado por la sexta página: sé generoso y caritativo, comparte lo que tienes. Aurelio miró sus graneros llenos de trigo que se pudrían mientras había gente con hambre. Abrió las puertas de par en par y dijo: que venga quien necesite. No dio sobras, dio lo mejor de su cosecha. Y curiosamente, cuanto más daba, menos miedo tenía de quedarse pobre, porque descubrió que la verdadera riqueza es ver la gratitud en los ojos de un vecino. Pero el libro tenía más secretos. La séptima enseñanza decía: busca la verdad y la sabiduría en la palabra de Dios. Aurelio desempolvó la vieja Biblia de su madre que tenía guardada en un baúl y empezó a leer. Ya no leía para juzgar a los demás, sino para entenderse a sí mismo. Encontró historias de hombres que cayeron y se levantaron, y entendió que nunca es tarde para buscar la luz. La octava lección fue quizás la más hermosa: cultiva la gratitud y la alegría, encuentra a Dios en las pequeñas cosas. Aurelio, que siempre había buscado la felicidad en grandes negocios y compras caras, aprendió a maravillarse con el canto de un censontle, con el sabor de un café de olla por la mañana, con la sonrisa desdentada de un anciano. Empezó a dar gracias no por lo que ganaba, sino por lo que ya tenía: salud, tiempo, vida. Su cara, antes arrugada por el ceño fruncido, se llenó de arrugas de risa. La novena enseñanza le hablaba de buscar la paz y la armonía en todas las relaciones. Aurelio se convirtió en el mediador del pueblo. Cuando dos vecinos peleaban, iban a verlo a él, no porque fuera rico, sino porque era justo y sabio. Resolvía pleitos con palabras de amor y no con abogados, buscando siempre que ambas partes se dieran la mano. Finalmente, llegó a la última página, la 10ª enseñanza, la que cerraba el círculo: confía en Dios en todo momento. Y la vida, para probar si realmente había aprendido, le mandó una sequía terrible. El cielo se cerró, el sol quemó los campos y el río bajó su nivel. El antiguo Aurelio habría maldecido, habría acaparado agua, habría vendido caro a los sedientos. Pero el nuevo Aurelio reunió al pueblo en la plaza y dijo: no tengan miedo, Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos caer. Compartiremos el agua que hay, abriremos mis pozos para todos y confiaremos. Y así lo hicieron. Aurelio trabajó hombro con los peones, sudando bajo el sol, repartiendo agua, consolando a los desesperados. Y una tarde, cuando la esperanza parecía secarse, las nubes negras se acumularon sobre la sierra y llovió. Llovió como una bendición, lavando el polvo y el miedo.
El pueblo entero salió a mojarse, cantando y dando gracias, y Aurelio, empapado en medio de la plaza, levantó la cara al cielo y lloró, no de tristeza, sino de una gratitud inmensa, sabiendo que nunca había estado solo. Pasaron los años y don Aurelio envejeció, pero ya no era un viejo amargado en una casa vacía. Su casona estaba siempre llena de gente, de risas, de niños que iban a escuchar sus historias. Cuando llegó su hora final, Aurelio estaba en su cama, rodeado de todo el pueblo que lo amaba, de su hermano Felipe que le sostenía la mano, de los vecinos que lo veían como un padre. Antes de cerrar los ojos, Aurelio pidió que le trajeran el pequeño cuaderno de cuero gastado. Se lo entregó al joven más rebelde y perdido del pueblo, un muchacho que le recordaba a él mismo en su juventud, y le dijo con un susurro: «Toma, hijo, aquí no hay mapas de oro ni de plata, pero aquí está el secreto para ser el hombre más rico del mundo». Y así, don Aurelio se fue, con una sonrisa en los labios y el corazón lleno, dejando tras de sí no solo tierras y dinero, sino un legado de amor que perduraría por generaciones. Esta historia nos enseña que no importa qué tan lejos nos hayamos ido, no importa cuántas murallas hayamos construido alrededor de nuestro corazón, siempre, absolutamente siempre, estamos a tiempo de abrir ese cuaderno, de leer las enseñanzas divinas y de empezar de nuevo. Porque amar al prójimo, perdonar, ser humilde, tener paciencia, cuidar la naturaleza, ser generoso, buscar la verdad, agradecer, vivir en paz y confiar en Dios, no son solo reglas para ser buena persona, son, en realidad, los únicos caminos verdaderos hacia la felicidad. ¿Y tú, qué escuchas esta historia? ¿Cuál de estas enseñanzas necesitas aplicar hoy en tu vida? No esperes a que llegue una tormenta o un viajero misterioso, el momento para cambiar es ahora, porque al final de nuestros días, no seremos recordados por lo que acumulamos, sino por lo que dimos y por cuanto amamos. Gracias por permitirme contarte esta historia. Si ha tocado una fibra en tu alma, compártela con alguien que necesite un poco de luz y recuerda que Dios siempre te da una página en blanco cada mañana para escribir una historia mejor.